Buenas tardes. Bonsoir. Aquí es la noche en Francia. Somos Vincent Carlier y yo mismo Nicolas Gautron, profesores en la Escuela Nacional de Arte en Limoges, en Francia. Estamos muy contentos de compartir este momento con ustedes esta noche. Les presentaremos el marco de nuestra investigación. Primero, la estructuración de nuestro taller, el ARC, Experiencia del Territorio. Luego, las nociones específicas que trabajamos, actuar con el arte. Y finalmente, si el tiempo lo permite, una rápida presentación de nuestros trabajos artísticos personales en relación con el tema. La Escuela Nacional Superior de Arte de Limoges es una de las 11 escuelas nacionales superiores de arte en Francia, con la tutela directa del Ministerio de Cultura y Enseñanza Superior. Propone enseñanza en arte, en diseño y cerámica contemporánea, con varios diplomas, licenciatura, máster y doctorado. En la escuela se llevan a cabo 3 ejes de investigación. El primero es arte, conciencia y tecnología. El segundo, edición y escritura. Y el tercero, historia, política y antropología. La plataforma de investigación se llama La Región Central. Es un lugar de cruce e intercambio que reúne a diferentes grupos de trabajo en la escuela en torno a preocupaciones comunes vinculadas a las cuestiones de territorio, colectivo, social y política. Los ARC son talleres de investigación y de creación inscritos en los diferentes ejes de investigación y abriendo espacios alternativos para la pedagogía. Se dirigen a los estudiantes de máster animados por equipos de profesores, artistas, diseñadores y teóricos. El objetivo de estos talleres es iniciar a los estudiantes en el ejercicio de la investigación en arte, insistiendo en las especificidades metodológicas, contextuales, conceptuales y prácticas de tal investigación. Ahora les voy a hablar del ARC, un taller de investigación y creación que se llama Experiencia del Territorio, con los profesores asociados Fabrice Caravaca, Vincent Carlier, François Coadou y yo mismo, Nicolas Gautron. El ARC, Experiencia del este taller participa en el proyecto de investigación El Territorio y el Cuerpo asociado a la línea de investigación Bioarte en la UPN, cuestionando desde nuestro propio territorio la región de Limoges en Francia y la meseta de Millevaches, problemáticas compartidas y propuestas específicas relacionadas con el arte y el contexto. El ARC Experiencia del Territorio lleva a cabo una reflexión sobre la inscripción y la relación que mantenemos con nuestro medio ambiente y nuestros territorios de vida. A partir de aportes teóricos y de experiencia in situ, cuestionamos nuestros medios de actuar aquí, desde la escuela, desde el arte. Las cuestiones son cómo pensar hoy el ejercicio de su práctica de artista y de diseñador,
qué posicionamiento, qué contribución, qué modos de acción, qué prácticas de resistencia podemos inventar ante los desafíos contemporáneos de ecología medioambiental y social. Se han seguido varias direcciones de investigación en los últimos años. Primero, la práctica del paisaje, la relación con lo vivo como contexto de acción para tomar forma y producir un pensamiento. El segundo es el colectivo como ámbito de evolución, funcionamiento, co-creación, hospitalidad, apoyarse mutuamente, aprender juntos. Una otra dirección es las formas de vivir, actuar con arte, actuar con diseño, actuar con gráficos y edición, actuar con teoría. Y un otro es la escritura, la gráfica y la edición como herramienta de apoyo, contribución, experiencia, transmisión, intercambio y debate. Presentamos algunos ejemplos de acciones y experiencias con el grupo de investigación. La meseta de Millevaches, situada a 1 hora de Limoges, es para nosotros un campo de experimentación privilegiado. Compartimos momentos, intercambiamos, trabajamos con varias estructuras que ponen en marcha posibles, accionan formas de hacer diferentemente según enfoques y métodos alternativos con el arte o no, pero también yendo al encuentro de otras experiencias como la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, lugar de resistencia y de invención muy importante para preservar el medio ambiente contra un proyecto de un nuevo aeropuerto. Y ahora un otro ejemplo de experiencia de conexión con nuestro entorno, que se llama Desde la escuela por la noche. Estuvimos presentes en la escuela durante toda la semana, invirtiendo los tiempos de actividad y de descanso. La noche era el tiempo de trabajo y de vida, el día el tiempo del sueño y del descanso. Abordamos la noche como una herramienta de observación del mundo, un espacio-tiempo diferente, desfasado para observar, aprender lo que sucede, elaborar juntos, intercambiar, buscar y producir formas. Otra atención al tiempo, al entorno visual, sonido, una relación diferente con la actividad del mundo, una otra percepción. Realizamos experimentos colectivos de prácticas de escritura y lectura, dibujos, producción plástica, juegos, varias veces por noche a partir de solicitaciones y protocolos. Por ejemplo, escribir y leer juntos en la oscuridad. Una parte de los textos y libros se unen en una edición. Otra experiencia, la exploración de las minas de uranio al norte de Limoges. En Francia, pocas personas saben que la mayor parte del uranio utilizado en el desarrollo estratégico militar y civil francés
provenía del Limousin. Se explotaron minas de uranio durante 50 años. Este uranio ha permitido a Francia desarrollar la industria nuclear y así ganar en su autonomía energética. Al mismo tiempo, adquirió el arma atómica, que lo permitió ocupar un lugar de dominación militar internacional. Hoy, todas estas minas están cerradas. La extracción de uranio ha cesado en territorio francés. El uranio se importa ahora de otros lugares, con las derivaciones humanas, sociales y territoriales que suelen acompañar a todas las actividades extractivas en un tercer país. Estos sitios de extracción se han cerrado gradualmente, pero aún informan seguimiento y vigilancia. Muchas de estas minas son hoy o casi invisibles. En apariencia, la naturaleza ha recuperado sus derechos. El bosque ha vuelto a crecer y ha sido replantado. El hombre ha trazado nuevos caminos para caminar. La relación con la industria nuclear, a favor o en contra, es muy compleja en esta región. En este territorio había en todas las familias de mineros o empleados adscritos a este trabajo y este entorno en relación al uranio. Muchos todavía viven aquí. Las cuestiones son: ¿qué queda de estas minas? ¿Qué es su explotación? ¿Cuáles son las cicatrices de estos países destruidos? ¿Cómo convive hoy el territorio con este pasado? ¿Qué huellas, qué recuerdos especiales, humanos, sociales, están presentes en este territorio? Bueno, después estos ejemplos, les voy a hablar de las nociones específicas que trabajamos. Actuar con el arte, activismo ambiental o actuar con arte. Hoy el mundo está atravesando cambios sin precedentes, ya sea a nivel social o ambiental. En este contexto no podemos prescindir de las herramientas que nos permitan repensar y reinventar la forma en que queremos habitar nuestros territorios y hacer sociedad. En estas herramientas de transformación, el trabajo de los artistas ocupa un lugar muy importante, ya sean pintores, escultores, diseñadores, grafistas o arquitectos o otros. De hecho, el trabajo de los artistas tiene el poder de activar la imaginación y así activar las ambiciones especulativas de todos, tanto a nivel individual como colectivo. A partir de las situaciones contextuales que atravesamos con el equipo del ARC, Experiencia del Territorio, intentamos cuestionar el poder activo de la creación y los retos sociales que encontramos. Cuestionamos tanto lo real como las prácticas del arte y el diseño hoy con respecto a esta realidad, o más bien en interacción con esta realidad. La investigación construida para el grupo del ARC se basa en las dinámicas prospectivas y experimentales propias de la creación artística. Por tanto, muy a menudo se aleja de los modelos de investigación académicos o universitarios. Asimismo, es desde una perspectiva pedagógica
que se construye esta investigación y esperamos que sirva para construir un futuro común para todos y para inventar nuevas vías. El territorio local como primer laboratorio de estudio para una investigación más global es la otra parte. La situación de la región de Limousin en Francia, ya sea histórica, social o geográfica, hace de esta región un laboratorio privilegiado para explorar los desafíos de los cambios en nuestras sociedades contemporáneas, actuales o futuras. Así, la ruralidad, la lejanía geográfica, la desertificación rural, la neoruralidad, la situación postindustrial con la porcelana, la extracción de oro, la extracción de uranio, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales, bosques, agua, son todos temas que alimentan la investigación de nuestro grupo de trabajo. Limousin es la región menos poblada de Francia. Es una región tradicionalmente agrícola y forestal, pero que sufrió una fuerte desertificación rural a lo largo del siglo XX. Lejos de las grandes ciudades y centralidades, atrae regularmente a nuevas poblaciones que desean construir modelos alternativos. Además, para superar estas desventajas, se han desarrollado muchas iniciativas. La posición de la escuela en este territorio dilatado abre ricas potencialidades en términos de iniciativas, experimentos y nuevas formas de invención. Estas preocupaciones van mucho más allá de las fronteras de aquí, ya que son comunes a otras situaciones en otras partes del mundo. Estas son también preocupaciones que están en juego en los actuales desórdenes globales: degradación de los equilibrios ambientales, calentamiento global, aumento de las desigualdades sociales y crisis migratoria. Otra parte es aprender a aprender. Experimentar es probar ciertas cosas y observar lo que ocurre. El título Experiencia del territorio es para nosotros una forma de afirmar dos cosas: un tema de investigación, el territorio y cómo podemos vivirlo, y una forma de construir esta investigación, experimentar. Experimentar el encuentro, caminar, participar, el compromiso colectivo, son todas las herramientas que utilizamos para construir un aprendizaje basado en la experiencia. Este aprendizaje consiste en dejarse instruir por el mundo y no solo en conocer los datos que podríamos recopilar sobre él. Como artistas, diseñadores o diseñadores gráficos, somos ante todas profesionales. Por lo tanto, al permitir que el conocimiento se construya a sí mismo a través de la observación directa y el compromiso práctico con los seres, las cosas y la situación que nos rodean, tratamos de desarrollar una búsqueda de practicantes. La parte de la pedagogía es muy importante porque estamos aprendiendo a aprender. El objetivo no es formar investigadores, sino desarrollar ambiciones artísticas con
especial atención al mundo, actuar con el arte. No es fácil presentarles acciones claras y concretas que podrían cumplir con el título de activismo ambiental. Somos un grupo de profesores y alumnos y nuestro trabajo es más bien un aprendizaje, una reflexión, una preparación para ser sensibles y para actuar. El resultado concreto del trabajo que estamos haciendo no es muy fácil de mostrar porque es bastante indirecto. Los mejores resultados no son los logros directos, sino las elecciones que los estudiantes toman sobre sus elecciones de vida y las direcciones de su trabajo artístico. Por tanto, nuestras principales acciones son más bien concienciar a los alumnos de lo que les rodea. Desarrolle su atención en los temas que estamos explorando. Sea buenos observadores. Se trata de prepararlos para ser diseñadores o artistas o creadores activos. Años precedentes nombramos una fase previa de la investigación, se llama ce qui arrive en francés, en español lo que ocurre o lo que llega. En francés es la misma formulación. Hablamos de este título porque define bastante bien nuestro grado de atención. Lo que ocurre, lo que pasa, lo que llega, ce qui arrive en francés, puede entenderse como atención a actos del pasado o atención a actos del futuro. Es, por tanto, un título que nos permite afirmar un deseo de anticipación prospectiva y una necesidad de observar las consecuencias de actos pasados. Estamos construyendo lo que llega y siguiendo esta dirección de actuar con arte, pensamos que las herramientas del artista y del diseñador tienen un papel activo que desempeñar para contribuir en la transformación y la innovación de nuevas formas. Gracias por su atención. Le presentamos para terminar un resumen de nuestra investigación artística personales. Mi trabajo artístico se sitúa en el campo del diseño gráfico, en su extensión en el espacio de un libro, de una escena, de un edificio o de una ciudad. Desarrollo dispositivos de visibilidad que implican a menudo la participación de los usuarios, de los habitantes, del público, de los destinatarios del proyecto. Me gusta proponer objetos gráficos como ingredientes gráficos para dejar a otros la posibilidad de ensamblarlos, de apoderarse de ellos como herramientas a disposición para construir mensajes, pasajes, formas útiles. Le presento aquí algunas imágenes. Y por otro lado, mi enseñanza en la ENSA Limoges se centra en dos direcciones principales: el desarrollo de una práctica activa y compartida del grafismo y de la edición, que interviene en diferentes situaciones y favorece las colaboraciones. Y por otra parte, yo codirijo el taller Arc Experiencia del Territorio,
con Vincent y otras personas de los cuales les hablaremos. Bueno. Attends, je continue de montrer. Maintenant, je vais vous présenter une partie de mon travail qui est en relation avec les sujets que nous abordons aujourd'hui. Mais je m'excuse de ne pas pouvoir le faire en espagnol. Donc, c'est Nicolas qui va m'aider et qui va le faire à ma place. Merci, Nico. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de mi trabajo artístico, ya que también abordo estos temas en mi trabajo personal. La responsabilidad del artista y el papel que puede desempeñar es para mí un campo de trabajo muy importante. El año pasado me invitaron a trabajar con un estudio de arquitectura llamado Yeti. Fuimos 3 artistas para este proyecto. Los dos otros artistas fueron Jean Zhao y Florian de la Sala. El principio de este proyecto fue construir una colaboración de investigación entre artistas y arquitectos. ¿Cómo pueden nuestro encuentro y nuestra colaboración alimentar el trabajo de los demás o sacar a la luz el trabajo colectivo o la investigación compartida? Nuevos puntos de vista. En este contexto, trabajamos en un proyecto de arquitectura Yeti, que es la remodelación de un distrito de Burdeos, en Francia. Este distrito, cercano de la estación de tren de Burdeos, es un distrito parcialmente abandonado por los habitantes. Más bien es el distrito de la noche, squat, discotecas, prostitución. Este distrito se encuentra a orillas del río Garona. La vida actual del distrito no se corresponde con el estándar que las grandes ciudades de hoy quieren mostrar o hacer existir. El nuevo proyecto borra casi por completo el casco antiguo. Solo se conservarán algunas fachadas de piedra. Durante mi exploración en el vecindario, noté rápidamente que la vegetación se estaba apoderando del lugar que los hombres habían abandonado. Así que decir armar un herbario fotográfico del barrio. Esto es muy interesante porque una gran parte de las plantas que crecen aquí son plantas que no son endémicas. La mayoría son especies exóticas invasoras en Francia. Gran parte de ellos proceden del continente americano, incluso si este es el caso en toda Francia. Es particularmente interesante aquí en Burdeos porque esta ciudad fue uno de los principales puertos del comercio colonial. Entonces, desarrollé una reflexión sobre el lugar de la vida salvaje en los espacios urbanos. A pesar del conocimiento que tenemos hoy
el lugar de los animales a las plantas o las plantas no están integrados en los proyectos urbanos. Simplemente se utiliza de forma política o de marketing para dar una imagen más ecológica a los proyectos. Pero esta nunca es una realidad biológica. También propuse la integración de cajas nido en las fachadas de los nuevos edificios para dar cabida a las aves que ya viven aquí. Por el momento se trata más bien de propuestas de principios sobre los que deberíamos seguir trabajando. Con Jean Zhao y Florian de la Salle compartimos muchas de nuestras reflexiones y decidimos seguir trabajando juntos en temas ambientales, principalmente en el cambio climático. Hemos creado el colectivo Atelier de Anticipación. Para este proyecto trabajamos en el futuro aumento del agua. Sabemos que el nivel del río subirá en los próximos 20 años. Informes internacionales dan fe de ello y, sin embargo, nada ha cambiado en los proyectos de desarrollo urbano. Solo se realizan algunos cambios en las normas de construcción. Sabemos que este distrito tendrá los pies en el agua en 20 años, pero los proyectos continúan. Así que modifiqué algunas imágenes del proyecto de futuro y del barrio para mostrar lo que seguramente será realidad varias veces al año en 10 o 20 años. También puedo mostrarles algunas fotos de una residencia que hice el año pasado en Suecia, en el norte de Europa. Fue una residencia de investigación. Fui invitado por la región de Örebro a orillas del lago Hjälmaren, el cuarto lago más grande de Suecia. En Suecia solo hay 10 millones de habitantes y la naturaleza está muy presente. He iniciado varias búsquedas, muchas de las cuales aún están en curso. Vida acuática, protección de ambientes acuáticos. Por eso conocí a pescadores y di muchas caminatas. Perdón. He observado la vida de los castores y he recolectado madera trabajada por los castores. Esta madera me servirá para realizar esculturas o instalaciones. Como el hombre, el castor es un ingeniero. Es el único animal que modifica directamente el paisaje. Vale, Vincent. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup. À bientôt.